¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Revolución de las Conciencias. Ya tenía rato que no nos escuchábamos, que no nos veíamos, pero aquí estamos de nuevo dando lata, iniciando con mucha fuerza el 2022. Pues como sabrán, el pasado fin de semana el presidente de la República ingresó a un hospital militar donde le hicieron un proceso de cateterismo a su corazón, un cateterismo cardíaco, donde estuvo internado algunas horas en ese hospital y al día siguiente informó por medio de sus redes sociales que pues había sido sometido a este ejercicio, a esta práctica médica, a esta revisión de rutina, porque como ustedes saben, en el año 2013 sufrió un infarto al miocardio, un, eh, un infarto que lo llevó al hospital y afortunadamente, como lo ha dicho, gracias a la ciencia y al creador, está vivo y está gobernando este país. Entonces, pues llevó a cabo esta rutina, lo que generó pues una serie de críticas al estado de su salud. Tan es así que, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón tuvo que borrar un tuit donde a él había mencionado que estaba grave de salud, el presidente estaba grave de salud. Esos son los comentarios banales que llegaron a hacer, pero ese mismo sábado, ese mismo día, dio a conocer que tenía un testamento político, lo que generó una serie y sigue generando una serie de controversias y discusiones en las redes sociales y en el debate nacional. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Jimena Villanueva. Ella es secretaria estatal de jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Bienvenida, Jimé, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabo. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Y también, como ya es costumbre, que nos acompaña aquí en Revoluciones de las Conciencias, nuestro querido amigo David Vega. David, ¿cómo estás? Muy bien, Gabo, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven desde que ingresa al hospital, luego deriva en un informe de un testamento político? ¿Cómo ven el debate? Mira, ups, Adelante, ok, adelante. ok. Yo considero, veía una crítica que decían, un profesor que tuve en la UNAM, ¿no? Que decía que ya no estamos en las épocas de Julio César, el libro de Julio César de William Shakespeare, donde Julio César, después de ser asesinado, deja un testamento, que es el que lee Marco Antonio, la gente, y en ese testamento dice Julio César que le deja al pueblo de Roma tanta cantidad de dinero, que eran sus hijos, que los quería mucho, ¿no? El testamento que usa Marco Antonio para vencer a la reacción, a Bruto y todos los que lo habían asesinado. Y criticaban eso, decían, es que ya no estamos en las épocas de esta tiranía, ¿no? Y trataron de hacer una similitud entre la figura de Andrés Manuel e incluso el mismo Julio César. Ya no estamos en eso, ya vivimos en una república que era de lo que acusaban a Julio César de estar acabando en Roma. Y me parece que quisieran llevarlo por ahí, que es lo que han intentado hacer, estarían perdiendo en cuenta que Andrés Manuel, va a sonar chistoso o quizás curioso, es tres personas en una, ¿sabes? Por una parte es un padre, tiene que dejar un testamento para sus hijos cuando muera, tiene una finja, la de la chingada, tiene que dejar a alguien cuando no esté, ¿no? Por el otro lado es el presidente de la República. Y en efecto, por donde se ha querido llevar, la Constitución es muy clara en qué hacer en caso de falta de un presidente. En este caso, tendría que asumir el secretario de Gobernación si Bueno, falleciera, en un plazo de, de me parece, 60 70 días. días. Se llama elecciones, miento, no se llama elecciones, se nombra un presidente interino para que Interino. concluya con el sexenio. Así es. Y finalmente, Que lo decide el Congreso. si lo decide el Congreso, es correcto. Y finalmente, el líder. Andrés es presidente, es padre que tiene que dejar y es un líder. La herencia del líder de Andrés Manuel me parece que es lo que realmente es el testamento político. Yo siento que el testamento político es un discurso bien elaborado como suele el presidente, donde le ha de decir al pueblo de México, pues si no estoy, sigan la lucha así, 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 así. Está bien que lo diga, sí, porque está en papel de líder. Me parece, como la gente como Felipe Calderón, que pues nunca ha sido un líder propiamente, ¿no? Que no entiende esta dimensión de las tres personas en una que tiene el presidente Andrés Manuel, y por eso quisieron llevar el tema del testamento. ¿Le quiere dar el poder a alguien? No, es un mensaje a la gente, al movimiento, a los que estamos en la cuarta transformación de, ¿saben qué? Pues ya me voy, pero siento que el proyecto debería de haberlo hecho así.
Y al final ya un testamento también pueden ser buenas ideas, si no es de propiedades, y pues tú puedes hacerle caso o no puedes hacer caso, y eso es tu decisión. Así es. ¿Tú cómo lo ves, Jimé? Un poco en ese sentido, pero hoy en día estamos viviendo justamente la transformación. O sea, el pueblo se ha transformado, el pueblo ha cambiado su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hacer política. Y el dejar, vamos a quitarle la palabra a lo mejor testamento, ¿no? Porque justo los medios de comunicación es en donde ahí les encanta meter la cizaña y meter la controversia. Es un legado más bien, es un legado político, es un legado hacia la izquierda, hasta se me enchina la piel al decirlo, hacia la izquierda, que durante muchos años en México se había querido realizar. Y además, más bien va también a un sueño que Andrés Manuel siempre había querido realizar desde que fue muy joven, un revolucionario, ¿no? Y el dejar plasmado lo que se puede realizar en un futuro, ¿no? Yo lo veo así, porque nos toca a nosotros a lo mejor tener que acatar lo que él está mencionando en ese legado, en ese testamento. Y yo creo que es una responsabilidad política para el pueblo. Ya no es justamente estos tipos de personajes como Felipe Calderón, como los típicos de la derecha golpeadora, ¿no? En donde siempre es contrarrestar, siempre es criticar, siempre es juzgar, siempre menospreciar. Y ahora sí es como una cuestión de dejar organización, y lo bien lo está haciendo, ¿no? Está mandando mensajes muy claros todo el tiempo, y este año vienen situaciones de a corto plazo, ya en 3 meses la ratificación de mandato, vienen reformas muy importantes. Entonces, más allá de un testamento, yo lo veo como un legado, ¿no? Y sí, es remontarse un poco hacia la historia de México y la historia mundial, sobre todo en la historia de la izquierda mundial, ¿no? Ya no es, para mí hoy en día la democracia ha sido cambiante, ¿no? El pueblo mexicano ha sido cambiante. Entonces, Andrés Manuel sabe perfectamente cómo adecuar esas dinámicas y esos cambios en el pensar de la gente, ¿no? Y por supuesto, como bien lo menciona David, es un líder. Entonces, pues quiere dejar plasmado un legado, como lo han hecho muchos presidentes que han transformado nuestro país, como es Lázaro Cárdenas, ¿no? Ahí dejó plasmado varias cosas que hoy en día Benito Juárez, ¿no? Entonces, me parece más que es una cuestión histórica, ¿no? Que hasta él quisiera que se dejaran los libros de texto, ¿no? Para las próximas generaciones, que se hizo esto, esto y esto, se llamó la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, para mí es más un legado político, una responsabilidad, y que nos toca a nosotros cumplirlo, y que próximamente, pues bueno, todos somos seres terrenales, y que en algún momento pues nos va a tocar partir, ¿no? Y hay que, por supuesto, dejar algo, ¿no? Esta cuestión que quisiéramos dejarle, él tiene hijos, por supuesto, como bien lo menciona. Entonces, en un momento dado, si nosotros conformamos un patrimonio, ¿no? Una construcción familiar, pues por supuesto queremos dejar algo a nuestros hijos, ¿no? Y qué mejor que una idea, que un pensamiento, que un ideario político. O sea, eso en la historia de nuestro presidencialismo en México jamás. Pues por supuesto. Bueno, el único que tiene ideario es el general Lázaro Cárdenas, un claro, diario maravilloso. Por eso, ¿no? Y que los de derecha se envidian haber querido dejar algo, ¿no? O sea, ¿qué pueden dejar ellos? Y que también él tiene un testamento político. Hay que recordar que entre otros líderes, como aquí ya lo has mencionado, Jimena, entre líderes como Lenin,
como el mismo comandante Chávez, han dejado un testamento político. Un dirigente extraordinario en México que dejó un testamento político fue el general Cárdenas. Un 20 de noviembre de 1969, en Irapuato, Guanajuato, en un aniversario de la Revolución Mexicana, uno de sus últimos actos públicos, él hace un manifiesto, él deja un testamento político bellísimo, ¿no? Y que precisamente va de la mano con lo que dices. Me gusta lo que dices, esta situación de un legado, no un testamento como tal, sino un legado que él además, pues, él ya lo dijo, yo ya lo había escrito, le agregué unas cosas ya cuando llegó a ser presidente, pero que lo hemos visto, que lo hemos seguido, ese testamento, ese legado, como se le quiera llamar, a lo largo de sus escritos en sus libros, a lo largo de su lucha, a lo largo de su obra, de su trayectoria, de lo que él dice, ¿no? De su pensamiento y de su acción como dirigente político y social. Yo creo que ahí está más que nada el legado y el testamento político. Y que bueno, que utilizan esta gente, la oposición moralmente derrotada, como no les gusta. Escuchaba antier a Ciro Murayama, que para él resulta muy fuerte llamarlos de oposición moralmente derrotada, ¿no? Que eso conlleva al pensamiento único. En fin, pues yo creo que pues esta oposición que está moralmente derrotada, pues utiliza figuras como Hitler, como Mussolini, como Franco, que también dejaron un testamento político, pero que lo están queriendo comparar como siempre lo han hecho. Compañeros, amigos, vamos a un corte. Amigos, amigas de Revolución y las Conciencias, regresamos a el tema de hoy, que está muy escabroso en el debate público y en las redes sociales, que es el tema del testamento político. Podemos concluir de que, como lo dijo el presidente, el testamento político es un legado, pero que él lo hace, y creo que también nos faltó decir esta situación, y lo hace con muchísima responsabilidad, porque lo hace para garantizar gobernabilidad en el país y que el país continúe el proceso de transformación, que no haya, como él lo menciona, que no haya un asunto de zigzagueo y que haya desarrollo en el país. Él actúa de una manera muy responsable y creo que con eso concluimos y pasamos al segundo tema que va a estar dando de qué hablar en varios meses, en varias semanas, que es el tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo va la reforma eléctrica? Pues ustedes saben que el 17 de enero se inauguró el Parlamento abierto, donde van a poder participar muchísimos expertos, científicos, técnicos y la sociedad en general. Este Parlamento abierto, que ya lo hubiésemos querido en 2000, nos costó, lo hubo en 2008 cuando Felipe Calderón lanzó la iniciativa para privatizar el petróleo, y que precisamente en el Senado de la República se dieron pues unos debates donde el movimiento López Obradorista ganó 3-1 los debates, se les dio hasta por debajo de la lengua, pero esos debates se tuvieron que dar por la movilización y la presión de la ciudadanía. No fue como ahora que las cámaras, que el mismo gobierno está abierto a la discusión y al debate de una reforma de gran importancia como es la reforma eléctrica. ¿Cómo están viendo el proceso? ¿Cómo ven la ruta política? ¿Cómo han visto los foros? Ayer, un rector de la UNAM, que precisamente quería privatizar la UNAM, se opone a la reforma del presidente López Obrador. Pues bueno, se han venido trayendo estas asambleas informativas en varias partes del país, en este caso aquí en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías. Y me parece, retomando también un poco del primer tema del programa, es que son de esas manifestaciones, ese
ese legado justamente que nos dejará Andrés Manuel y que son de las situaciones que nosotros como militantes es nuestra responsabilidad. Uno, informar sobre de qué se trata la reforma eléctrica, qué conlleva esta reforma eléctrica, también explicar el proceso que se vivió en los gobiernos pasados, por ejemplo, el de Enrique Peña Nieto, que él vendió y dejó todo en manos de empresas extranjeras, y hoy es recuperar lo que es nuestra soberanía, ¿no? Y en este caso, recuperar lo que es el litio, esto es una reforma importantísima que va a quedar a lo largo de nuestra historia, de nuestro país, así como lo llevó Lázaro Cárdenas en el petróleo, ¿no? Que cada 18 de marzo se conmemora. El día que se apruebe, el día que salga, eso va a quedar para la historia de nuestro país, ¿no? Esa fecha, esa efeméride en donde se diga que tal fecha en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se recupera nuestra soberanía energética, ¿no? Y eso va a quedar para muchos, muchos años. Y ahorita ya estamos a poco tiempo. Ahorita David explicará un poquito más a detallado cómo se está llevando en los congresos, cómo se está comportando la oposición o los partidos políticos, porque es ahí en donde se está haciendo ahorita esta parte, pero nosotros en lo que nos conlleva la responsabilidad es informar a la ciudadanía, es informar a la población de qué se trata esta reforma. Y por qué no justamente hacer la comparación de lo que fue la reforma energética del sexenio de Felipe Calderón, en dado caso también de Enrique Peña Nieto, y ahorita ya en esta parte de lo que es la cuarta transformación. Entonces es importante que todas y todos nos informemos, no caigamos en fake news y todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Yo creo que es importante escuchar a los expertos, escuchar lo que mencionan, porque es lo de nuestro diario vivir, lo que ocupamos todo el tiempo, la luz, la electricidad, el celular, las baterías, nuestra forma de vivir, y creo que esto es lo más importante, sobre todo enfocarnos lo que es la soberanía y los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es más que nada en esa parte. ¿Tú cómo lo ves, David? Pues mira, ¿Cómo se están portando los partidos? ¿Cómo se está portando el PRI? El PRI no se está portando muy bien, que digamos. Pero eso es teóricamente, ¿no? Además, no es como que novedad. Mira, hace rato lo platicábamos. Para que pudiese pasar, hay que recordar primero, la cuarta transformación, estos 3 años, las 2 cámaras aprobaron una ley secundaria sobre el tema energético. Desafortunadamente, las empresas, Oxxo y todas estas grandes consorcios, pues se ampararon, ¿no? Están en su derecho, y el amparo al final del día dijeron, oye, esto que me quieres aplicar esta ley secundaria es en contra de la Constitución, no te voy a pagar lo que tengo que pagar. Entonces se dijo, ok, hay que cambiar entonces la Constitución. Desafortunadamente, cuando eso ocurre, estábamos en proceso ya casi de elecciones. Así es. Se retrasa la necesidad de la reforma, y entonces nos vemos en este cambio de legislatura y en pues, pérdida de número de diputados de la cuarta transformación, porque anteriormente, antes de septiembre, que entró la nueva legislatura, teníamos 330 y tantos diputados entre Morena, entre el PT, entre el PES, que todavía existía, y el Verde. Éramos mayoría, podemos cambiar la Constitución en la Cámara de Diputados, porque en la de senadores siempre nos ha hecho falta 10 senadores. Hubo un momento, fue 9, cuando Lili Telles era nuestro cuadro, pero gracias a Dios ya no está acá, entonces ya hace falta 10. Eso nunca pasó, ¿verdad? Nada más sirvió para votar con nosotros, pero tampoco estaba muy convencida. Y después, con este cambio, perdemos 50 diputados, actualmente andamos como por los 270. Así es. Y necesitamos entonces 55, 56. Estamos 56. Necesitamos 56 votos. ¿Quién tiene esos 56 poderosos votos? Bueno, pues tenemos 2 opciones. Una es que nos jalemos los votos del Movimiento Ciudadano, nos jalemos los votos del PRD y hagamos que se enfermen del estómago varios del PRI para que se disminuya el quórum. La otra es que el PRI apoye la reforma eléctrica. Y yo siento que el PRI ahorita está también entendiendo 2 cosas. Primera,
no se va a pelear con el presidente. Muchos de Es los correcto. gobernadores están haciendo embajadores. Es correcto. Pero un importante detalle que me puse a investigar de estos estados que están yéndose embajadores, lo que fue Sinaloa, lo que está haciendo Oaxaca, lo que está haciendo Hidalgo, solamente hay 7 diputados, no son los que hacen falta. Lo que hace falta. Se requiere que el PRI apoye o pues se enfermen del estómago en ese momento de la votación y para que pudiese pasar en la Cámara de Diputados. Y luego en la Cámara de Senadores hace falta 10 votos, que ahí también podemos sacarlo de 2 maneras. Nos jalamos al Movimiento Ciudadano y al PRD y todavía nos faltaría un voto y nada más haría falta que se enfermara un senador. O nos jalamos a esta bancada plural donde está Gustavo Madero y Germán Martínez, ¿no? Y hacemos como que se informen del estómago uno que otro por allá. Está más complicado, yo siento, en la Cámara de Senadores, porque pues que se te enferme del estómago Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, la hija o sobrina de Claudia Ruiz Beltrones, Massieu. Claudia Ruiz Massieu, son políticos que saben que enfermarse del estómago puede sonar un poco más metálico, ¿no? Este tema también del litio, cuando empiecen a ver los temas, yo seguro que muchos empresarios van a querer decir, oigan, pues sí, nacionalícenlo, pero como fue la reforma de Peña, justamente. Si es de ustedes, mientras está bajo. Ya cuando lo saquen, pues ya es mío. Entonces, está un poquito complicado el tema de la votación. Yo siento que la ruta, y que coincido totalmente con Jimena, es en 3 caminos, ¿no? Por un lado, el presidente está haciendo su tarea, está pues aportando en las mañaneras la información, pero también se está tratando de sumar con estos gobernadores del PRI y decirles, oigan, sí, o sea, son parte de más de lo mismo, pero pues en este tema podrían quitarse un poquito de la suciedad que se cargan y pues voten con nosotros, ¿no? Y 2, evidentemente también tendrá que hacer el trabajo tanto Mier como Monreal en los 2 congresos. Y 2, es chingón, o sea, eso es. Pero afortunadamente está atorada en la Cámara de Diputados porque ahí son 55, ¿no? Ahí escriban, ahí comenten. Me quieren mucho. Entonces, y la otra que lo dijeron muy bien ahorita, informar, ¿no? Porque nosotros lo hicimos hace tiempo unos compañeros en un video, decían una cosa muy banal, pero que es con día con día. Oigan, la reforma energética va a hacer que el Oxxo pague más luz. ¿Significa que le van a subir el precio de las chelas? No. Entonces, ¿es algo muy banal? Sí. Pero a veces es con lo que nos lo quieren vender, ¿no? Yo hace poco platicaba con una persona en un mercado público, un locatario, que me decía que todos los cambios de la cuarta transformación se ven reflejados y le pegan a la gente. Está bien, pero mira, Bimbo ya le subió el precio al pan. Entonces, ¿qué es lo que te van a querer vender? ¿Van a cambiar la luz y vamos a pagar luz? ¿Van a decir los empresarios? Ok, yo no puedo perder, le voy a subir el precio a los productos. Nada que ver, no va por ahí la cosa, porque además, desafortunadamente, yo siempre lo he platicado aquí luego con Chucho, la clase empresarial mexicana, el capitalismo mexicano está muy acostumbrado a que el Estado los mantenga. Es correcto. Y cuando le llega el momento de, pues, libre mercado, maestro, y ponte a competir, ¿no? O sea, el Estado sí ayúdame a mí, pero a los que no tienen. Es lo mismo con la reforma eléctrica. Entonces, me parece que hay 3 rutas. Una es la legislativa, tendrán que ser, pues, el presidente la chamba. Mier y Monreal tendrán que sacar su chamba para sacar los votos y lograr la reforma, lo cual puede involucrar tal vez cambiar algunas cositas. Yo espero que no se le cambie nada en la nacionalización del litio. El presidente está haciendo su chamba al sumar, o por lo menos calmar un poco algunos liderazgos priistas estatales. Y nosotros en el día con día, en esto que estamos haciendo, informando las ventajas de la reforma eléctrica. Yo agregaría una que muy bien mencionas, coincide perfectamente con la ruta política, ¿no? Es la que podemos llamar, la que estás mencionando. Yo agregaría que hace falta una social que se está construyendo, una ruta social que es la que se está construyendo. El pasado fin de semana se conformó un frente nacional en defensa de la reforma eléctrica, donde se dieron cita más de 100 organizaciones, sindicatos, movimientos, colectivos de diferentes estados de la República, donde pues además de hacer un balance de cómo se encuentra el tema de la reforma eléctrica, se saca un plan de acción. Y creo que es importante que a partir de este frente, de este plan de acción, se genere una ruta de presión social. Es decir, sí es correcta la vía política, pero el pueblo de México, las y los ciudadanos, tenemos que estar en las calles, tenemos que estar presentes, atentos, además primero de informados, ¿no? Es un primer eslabón, un primer paso, y después movilizados. Creo que la reforma del presidente López Obrador va a tener muchísimo mayor legitimidad, y estamos movilizados, y si la gente, los mexicanos, estamos respaldando en las calles. Entonces,
hay que echarle un ojito a ese plan de acción, que lamentablemente no lo tengo en la mano, pero hay que ponerlo en nuestras redes. Es muy interesante lo que hay que hacer. Alguna de las cosas que recuerdo es también hacerles cobrar la factura a los diputados de la oposición, decirles, no vas a votar la reforma eléctrica, órale, Pues ahí te va. atenta a las consecuencias. Se les va a hacer visitas a sus módulos, ¿no? Se van a hacer distintas módulos. El día que estén sesionando en comisiones, que ya mencionaron, va a ser por ahí el mes de febrero, estar presentes, ¿no? Afuera de las cámaras. El día que toque ya pasar al pleno, tenemos que estar ahí miles de ciudadanos. Entonces, tiene que ir también esa ruta. Y ¿sabes qué? Perdón, Gabo. No solamente la presión es que ellos estén, no vaya a ser uno de los nuestros que ya estamos contando, irme del estómago sería. Bueno, Entonces, la presión social también es para recordarles que no se mandan solos, ¿no? Los estamos correcto. contando ya de este lado. Pero luego salen con Ujú. que, híjoles, la gripita y no me tenía que ir a ver a la novia o el novio. Presión social me parece que es fundamental. totalmente. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre la reforma eléctrica. No es el primer programa, hay muchas aristas de lo que hay que platicar y nos seguiremos encontrando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, Muchas hasta gracias, luego. David. Saludos. Hasta luego.